La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón por minuto. Sus valores normales están entre 60 y 100 latidos por minuto. Al aumento de la frecuencia cardíaca se le denomina taquicardia. Esto puede ser causado por infecciones, sustancias psicoactivas, medicamentos, emociones o deshidratación. Cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto se denomina bradicardia. Esto se puede dar por bloqueo atrioventricular o en deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, en estos deportistas no es patológico. Ahora veremos las partes del fonendoscopio. Primero están las olivas, después las ojivas, después la manguera, el diafragma y por último la campana. ¿Cómo tomar correctamente la frecuencia cardíaca? Primero, dale unos minutos a tu paciente para que respire y se tranquilice. Recuerda ubicar correctamente tu fonendoscopio. Recuerda coger correctamente el diafragma, no desde la manguera. Aquí podemos ver dos errores. Debes auscultar el tórax desnudo de tu paciente, no sobre la ropa. También recuerda los 4 focos de auscultación. Primero, el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco mitral y el foco tricúspide. El siguiente examen a evaluar sería el examen del pulso arterial. Constituye la técnica de exploración clínica más antigua. Cuando se palpa el pulso arterial se analizan de manera sucesiva los siguientes ítems: la anatomía de la arteria, la frecuencia o número de pulsaciones por minuto, la regularidad o duración del intervalo entre ondas pulsátiles, la amplitud o altura de las ondas pulsátiles, la tensión o resistencia de la compresión arterial, igualdad o comparación de amplitudes de las ondas, forma o características de la onda pulsátil y la simetría. Para eso se necesitan diferentes aspectos para poder evaluar la tensión arterial, las cuales serán las siguientes. Para hacer el examen del pulso lo que se va a tener en cuenta es lo siguiente: se van a utilizar los dedos de las manos, el dedo anular, el dedo medio y el dedo índice, y se utilizará en forma de gancho para poder palpar la arteria a la cual vamos a evaluar. Lo primero que haremos será evaluar la arteria carotidia, la cual nos va a medir, y la arteria central, la presión central, o sea, la aórtica, arteria humeral o axilar, arteria braquial, arteria radial o pulso radial, pulso femoral, en este caso no lo vamos a hacer porque está cubierto, pulso popliteo entre la línea media poplitea, un poquitico más arriba de la línea media, la posición de la pierna debe estar un poco levantada por la ayuda de nosotros. Pulso tibial posterior, debemos retirar la media para tomar el pulso, y el pulso pedio, el cual nos guiaremos por el ligamento pébio y nos haremos en la mitad de este. Ahora hablaremos de lo que no se debe hacer. Para empezar, debemos tener en cuenta que nuestras zonas de pulsos tienen que estar descubiertas. Por ejemplo, en este caso está cubierta por pelo. Lo que debemos hacer es retirarlo y dejar a la vista todo el pulso arterial. No se debe tomar el pulso arterial por encima de la ropa. Debemos retirar la manga y tomar el pulso. Lo mismo a nivel femoral. Debemos retirar la ropa al paciente para tomar el pulso, lo mismo a nivel popliteo y lo mismo a nivel del pie. Debemos retirar la media para poder tomar los pulsos tibial posterior y pedio. La valoración de la temperatura corporal es a menudo un indicio importante de la gravedad de la dolencia del paciente. La temperatura se mide habitualmente por vía oral, rectal, axilar, timpánica y de la frente. El intervalo normal varía entre 36.2 a 37.7 grados centígrados con una media de 37 grados. La temperatura corporal normal oscila a lo largo de las 24 horas y en respuesta a la actividad. El hipotálamo regula la temperatura corporal.
Cuando los microorganismos invaden el cuerpo, se liberan pirógenos endógenos que viajan hasta esta zona del cerebro. Entonces se desencadena la fiebre o pirexia como consecuencia de la producción de prostaglandinas. El cuerpo genera calor a través de los escalofríos o la contracción y relajación rápida de los músculos esqueléticos y la vasoconstricción, que reduce la pérdida de calor a través de la piel. El enfriamiento del cuerpo se produce mediante vasodilatación, que aumenta la pérdida de calor a través de la piel y de la evaporación de la transpiración. Para medir la temperatura vamos a hacer el uso del termómetro. Aquí podemos apreciar nuestros errores donde lo pusimos encima de la ropa, no esperamos a que el termómetro pitara indicándonos que ya tenía la medida. Nosotros debemos colocarlo debajo de la ropa, esperar a que nos avise y ahí sí sacarlo para tener una lectura adecuada. Otro error que podemos apreciar en este momento es que el examinador utiliza el mismo termómetro en diferentes pacientes sin haber hecho una adecuada desinfección de este. Es importante que después de cada uso del paciente limpiemos bien el termómetro para así proceder a usarlo con otro paciente. La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre al cuerpo. La presión arterial incluye dos mediciones: la presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón, momento de presión máxima, y la presión diastólica, que se mide durante el descanso entre dos latidos, momento de presión mínima. Primero se registra la presión sistólica y luego la presión diastólica, por ejemplo 120/80. También se llama presión sanguínea arterial y tensión arterial. La presión arterial sistólica normal es entre 80 y 120 y la diastólica entre 60 y 80. Se considera prehipertensión cuando la sistólica está entre 120 y 139 y la diastólica entre 80 y 89. Se considera hipertensión grado 1 cuando la sistólica está entre 140 y 159 y la diastólica entre 90 y 99. Se considera hipertensión grado 2 cuando la sistólica está entre 160 o superior, o cuando la diastólica está entre 100 o superior. Y se considera crisis hipertensiva cuando la sistólica es superior a 180 y la diastólica es superior a 110. Este es el brazalete o manguito, este es el manómetro, el tubo, la válvula y la pera. Vemos como el paciente llega agitado, refiere que tiene la vejiga llena y que ha fumado. El médico procede a realizarle la medición, pero debemos saber que estos son errores que deben evitarse. 30 minutos antes de la toma, el paciente debe haber evitado el consumo de cafeína, cigarrillo o ejercicio y asegurar que ha evacuado la vejiga. También el paciente debe permanecer en silencio. Acá podemos observar otros errores en donde el paciente tiene una postura inadecuada porque los pies los tiene cruzados y en el aire, el brazo muy arriba y está recostado sobre la camilla. Por lo tanto, el médico procede a ubicarlo en una postura adecuada para la medición. Debe procurarse que el paciente esté sentado sobre una silla con espaldar, los pies apoyados en el suelo sin cruzar las piernas y el brazo debe estar a la altura del corazón. Acá podemos observar otro de los errores y es colocar el brazalete muy suelto. También vemos cómo procede a realizar la toma de la presión sin antes haber tomado la presión arterial palpatoria. Y vemos cómo el manómetro queda hacia abajo dificultando la lectura de la toma. La forma correcta es colocar el borde inferior del brazalete al menos 2 centímetros por encima del codo y la parte inflable del brazalete debe cubrir al menos entre el 75 y 80% de la circunferencia del brazo y 2/3 partes de la longitud del mismo. Una vez se haya tomado la presión arterial sistólica por palpación, se debe ubicar el estetoscopio sobre la arteria braquial y se debe insuflar el brazalete entre 20 y 30 milímetros de mercurio por encima de la tensión arterial sistólica que se encontró con el método de la palpación. Se procede a desinflar lentamente el brazalete y aquí se va a escuchar el primer ruido de Korokov que corresponde a la presión sistólica y la presión diastólica corresponde a la desaparición de los ruidos de Korokov. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minuto. El promedio en adultos es de 12 a 20 respiraciones por minuto, estando en reposo normal, y se denomina eupnea. Cuando hay un aumento de la frecuencia respiratoria, se denomina taquipnea, la cual puede ser causada por el ejercicio, la edad, el género, embarazo.
Por el contrario, cuando hay una disminución de esta frecuencia se denomina bradipnea, generada por obesidad, hipotensión, estados de anemia, obstrucción al flujo aéreo o congestión. En cuanto a la amplitud o profundidad respiratoria, cabe destacar la batipnea, que se define por ser una respiración muy profunda, y la hipopnea, que corresponde a una respiración superficial. Aquí vemos una paciente que entra agitada, en donde pues debemos observar los movimientos respiratorios, pero pues no se debe informar al paciente que se le va a medir esta frecuencia, ya que puede cambiar involuntariamente el ritmo. Por ende se debe esperar un tiempo y que la persona pues esté en reposo. Se debe decir al paciente que mire hacia el frente y se distraiga. Se puede colocar una mano en el tórax para que se puedan percibir los movimientos respiratorios y contar 15 segundos, en donde se multiplica por 4. Como segunda opción se puede colocar el fonendoscopio en el tórax y contar el número de inspiraciones con la auscultación. Se puede observar el ritmo, la profundidad y el volumen. La oximetría de pulso es la estimación de la saturación arterial de oxígeno en forma no invasiva, usando 2 emisores de luz y un receptor colocados a través de un lecho capilar pulsátil. Los niveles normales de saturación están entre 95% y 100%. Primero, antes de evaluar al paciente, se debe probar el funcionamiento del sensor y el equipo realizando una medición en uno mismo. Hay que tener la precaución de utilizar siempre el sensor correspondiente al equipo que se está utilizando y elegir el sensor adecuado al paciente, pediátrico o adulto, para el dedo o para el lóbulo de la oreja. Segundo, seleccionar de acuerdo a las condiciones del paciente el sitio donde se colocará el sensor para la medición. El hecho ungueal de un dedo de la mano es habitualmente el índice. Tercero, se debe asegurar que no exista esmalte de uñas ni otro elemento que pueda interferir como cremas, pinturas, tinturas u otros similares en el pulpejo del dedo. Cuarto, siempre se debe colocar el fotodiodo emisor de luz, que es la luz roja, hacia el lecho ungueal, y el fotodiodo receptor, que no emite luz, en el extremo totalmente opuesto, en línea paralela hacia el pulpejo del dedo. Quinto, si existe exceso de luz ambiental, se debe cubrir el sensor. Sexto, hay que verificar que el sitio de medición se encuentre bien perfundido, no vasocontraído ni frío, con la piel seca, no sudorosa y evitando cualquier presión sobre el lugar de la medición. Por ejemplo, un manguito de presión. Peso y talla. El peso es el parámetro cuantitativo impredecible para la valoración del crecimiento, el desarrollo y el estado nutricional del individuo. La talla es la estatura de una persona, medida desde la planta del pie hasta el vértice de la cabeza. El IMC, el índice de masa corporal, este índice se estima el grado de la grasa corporal y se calcula a partir del peso y la talla mediante la fórmula. Y en la siguiente vemos la clasificación de la OMS. Número 1. Se debe tener en cuenta que la balanza debe estar bien graduada y con el número 0 en la posición correspondiente. Como número 2, tenemos que se debe vestir con una ropa ligera si es posible y no utilizar ningún tipo de calzado. Como número 3, el cuerpo debe estar completamente vertical. Como número 1, se debe fijar una cinta métrica a la pared u otra superficie sólida, procurando que esté perfectamente perpendicular al piso y que el extremo corresponda al 0. En segundo lugar, verificar que nada altere el resultado de la medición. En tercer lugar, es necesario que el paciente mantenga su cuerpo completamente vertical. En cuarto lugar, es necesario que el paciente no tenga calzado y mantenga sus pies contra la pared. Quinto, es necesario que el paciente mire hacia el frente. Y para terminar, hacemos la medición.